Buenas a todos, chavales, bienvenidos al canal de Teddy. Este es el nuevo vídeo de la serie de cómo armar tu PC paso a paso, cómo montar un ordenador por piezas, ya sea ordenador gaming, ordenador para estudiar, para trabajar o la excusa que le hayáis dado a vuestros padres, ¿de acuerdo? Este es el segundo vídeo teórico para ir cogiendo base para saber cómo escoger los componentes necesarios para este futuro ordenador que os queréis montar, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado de los procesadores y hoy toca hablar de las placas base. ¿Por qué he decidido hacer este orden? Pues porque las placas base principalmente están enfocadas a la compatibilidad con el procesador. Entonces, bueno, primero pensaba necesario estar al corriente de los procesadores de la línea de AMD, en este caso los que están en el mercado son los Ryzen. Os dejo una anotación por aquí para que podáis ver este vídeo y conocer los procesadores que hay actualmente de la mano de AMD en el mercado. Y hoy hablaremos de las placas base, cuál es la que tenéis que escoger, cómo escogerlas, qué características os importan, qué compatibilidades existen entre la placa base, la tarjeta gráfica, la RAM, el procesador, etc. Entonces, bueno, chicos, lo primero de todo es entender que a la vez y de la misma forma que pasa con los procesadores, que tenemos diferentes gamas. En el caso de Ryzen tenemos pues 4 gamas diferentes más la Threadripper, ¿de acuerdo? Pues en el caso de las placas base tenemos también diferentes gamas. Empezando por la nomenclatura, ¿de acuerdo? Tenemos 3 gamas diferentes. La primera es la gama A320. La segunda es la B450 o la B550, que es la más nueva, enfocada a la arquitectura Zen 2. Y luego tenemos las X470 y las X570. La 470 es de la arquitectura Zen Plus y Zen 2, soportan Zen 2. Y las X570, ¿de acuerdo?, es de la arquitectura ya enfocada a Zen 2. También soportan la Zen Plus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia de estas 3 gamas? Lo primero, ¿qué significa la A, la B y la X? No, pues la B es de barato, ¿no? La X de extra caro y la A de asqueroso. Es broma, chicos, esto no es así. La primera gama, la A320, en principio es compatible con toda la línea de procesadores. Y diréis vosotros, entonces, ¿para qué voy a querer gastar más dinero de lo necesario si ya las placas más baratas son compatibles con todos los procesadores? Pues sí, pero esta es una gama de entrada, es una gama básica enfocada, en mi opinión, ¿vale?, como consejo para montar con un procesador Ryzen 3, ¿vale? A lo mejor algún Ryzen 5 muy flojito y los procesadores multimedia, aquellos que terminan en la letra G, tanto de la línea de Ryzen 3 como de la línea Ryzen 5, que son los que tienen el chip gráfico integrado. ¿Por qué recomiendo para ese tipo de builds, que son builds de gama media, baja y baja? Pues básicamente, chicos, porque las características de la placa base son así, son bajas. Digamos que aceptan un máximo de 32 GB de RAM, ¿de acuerdo?, a una velocidad máxima, en la mayoría de los casos, de 2667 MHz. Tenéis que tener en cuenta que hay muchísimo marketing detrás de todo esto, ¿de acuerdo? Siempre os dirán que es compatible con todos los procesadores y es compatible con perfiles XMP, que son los perfiles avanzados de overclock del procesador y de la memoria RAM, pero a la hora de la verdad suele dar muchos problemas este tipo de tecnologías en estas placas tan básicas como lo son las A320. Sí que es cierto que soportan los discos duros NVMe M2, ¿de acuerdo? Tienen puertos 3.0, 3.2, USB, me refiero, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que les diferencia estas placas base? ¿Por qué no están pensadas exactamente para procesadores de gama alta o gama media alta? Pues básicamente por sus materiales, por cómo están construidas, por las fases de alimentación que tienen. Para que me entendáis, ¿vale? Ahora estaréis viendo en la pantalla lo que son las fases de alimentación. Una placa base A320 tan solo dispone de 4 fases de alimentación, que son las encargadas de darle energía al procesador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el procesador pues siempre requiere mucha energía, sobre todo a la hora de si vamos a querer hacer o no overclock, por ejemplo, o querer exigirle rendimiento en modo boost, etcétera. Pues claro, con 4 fases en comparación con las 11 fases que tienen las placas X470, pues hay una gran diferencia, ¿vale?
Otra cosa que tienen las A320, estas placas base, el procesador de sonido también es muy básico. En este caso, pues yo he cogido de referencia las placas base Gigabyte, he extraído las características de allí, más o menos son las mismas en todas las A320. Un procesador de audio Realtek ACC887, ¿vale? Es el más bajo de la gama de Realtek. Pero tienen solo una entrada para ventiladores, para nuestro sistema, es decir, que ya si queremos montar un sistema mucho más complejo, ¿vale? Sí que es cierto que hay splitters para ventiladores, de poder sacar de una entrada de 4 pines, pues poder meterle 3 ventiladores, pero al fin y al cabo lo que buscamos es no dividir, porque el voltaje de ese splitter se va a dividir entre 3, entonces no podremos sacar la máxima velocidad a esos ventiladores para que trabajen a máximo rendimiento cuando lo requeramos. Son estos pequeños detalles que al final pues definen las A320 como una placa base de gama baja. Pasando a la siguiente gama, que sería la B450, yo personalmente empezaré por recomendarla para procesadores Ryzen 5 ya, por ejemplo, Ryzen 7, ¿vale? Siempre que no lleven la X, Ryzen 7 3700, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600, incluso Ryzen 5 2600X, algún 2700X también se podría montar. Los X los podremos montar, ¿vale? Hago esta pequeña justificación siempre que no queramos sacar provecho del overclock, siempre que no queramos trastear con el overclock. Una B450 te hará un buen trabajo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia principal? Pues aquí ya subimos un escalón, obtenemos ya, por ejemplo, más fases de alimentación. Estamos hablando de unas 8 o 7 fases de alimentación, depende del fabricante, en algunos casos incluso 9, ¿vale? Ya también, a diferencia de las A320, que en su gran mayoría solo tienen de 2 slots para la RAM, 2 DIMM RAM, ¿de acuerdo? En este caso las B450 en la gran mayoría ya tienen 4 slots de la RAM, lo cual pues nos permite trabajar con hasta 124 GB de memoria RAM, ¿vale? Aceptan mayores velocidades para la memoria RAM, ¿de acuerdo? Ya tienen un soporte XMP más amplio y más realista, ya no es una especie de característica de puro marketing. Ya las B450 sí que es cierto que soportan la mayoría de los overclocks del Extreme Profile, ¿de acuerdo? Extreme Memory Profile se llama, el XMP. Tienen, por ejemplo, conectores de RGB para que ya podamos pues ir conectando todos nuestros componentes RGB, como ya sean las tiras LED, los ventiladores que tengan RGB, disipadores que tengan RGB, pues ya tenemos unas entradas específicas para poder conectarlo a la placa base y de esta forma, a través del software de la placa base, poder sincronizar todas las luces a la vez y no depender de controles externos que vienen pues con estos componentes, ¿vale? Cosa que en el caso de las A320, si no me equivoco, en ninguna lo he visto. Ya pasamos, por ejemplo, a tener opciones como un Clear CMOS, un reboot, un botón de reboot, por ejemplo. Es decir, que si instalamos una versión de la BIOS mala o la liamos, pues siempre podemos darle a ese botón y tiene una BIOS preinstalada que nunca se borrará, que siempre se va a instalar cuando le demos a ese botón. Se limpiará todo, se instalará esa BIOS base y pues podremos volver a intentarlo, cosa que con una A320, por deciros algo, si la cagamos en el proceso de actualización de la BIOS o haciendo cualquier cosa, pues seguramente haya que despedirnos de la placa base, porque pues hay una rotura de firmware y eso ya no sirve de nada, es un breakdown, ¿de acuerdo? Tenemos más entradas SATA en las B450, ya tenemos, por ejemplo, en la mayoría 3-4 conectores para los ventiladores de nuestra build, de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Ya soportamos memoria RAM de mayores velocidades, no estamos ya capados a los 1667 como pasa en la A320, sino que ya podemos llegar en algunos casos a los 3600 MHz, ¿vale? Y bueno, y poquita cosa más aquí, mejoramos el chip de audio, ya hablamos de un Realtek ACC, ¿vale? 892, ya es una gama superior, obtenemos un audio ya de mejor calidad, ¿de acuerdo? Y todos estos pequeños detalles te hacen la diferencia de precio de esos $50-60 respecto a las A320. Pasando a las siguientes placas
base, ¿de acuerdo? La siguiente gama, que son las 470, las X470 y las X570, pues aquí ya las mejoras ya no son tan notorias como respecto a las B450 en cuanto a características funcionales, pero sí que es cierto que obtenemos ya de 7 o 8 fases de alimentación para el procesador, pasamos a las 11 e incluso más en algunos casos. Ya si son más caras, las X470 pues tienen también un amplio abanico de elección, digamos, ¿no? Al pasar a más fases de alimentación podemos meter ya procesadores del estilo los Ryzen 9, los Ryzen 7 con la X, pero que ya le podremos sacar el máximo overclock, por así decirlo. Podemos trastear mucho más, podemos apurar muchísimo más las memorias porque tienen más fases de alimentación, pueden entregar mayor corriente al voltaje que nosotros exijamos, ¿de acuerdo? Ya podemos hablar de tecnologías, que esto no lo he comentado, pero también tiene que ver con las B450. Podemos hablar de las tecnologías SLI o Crossfire, que es decir, poder poner dos tarjetas gráficas y sincronizarlas, pues multiplicando obviamente el rendimiento gráfico del ordenador, de la computadora que vayamos a montar. El salto grande está de la A320 a la B450 y sobre todo las X470 ya pues son placas base que tienen ya otro enfoque, ya para gente que es más entusiasta, que quiere toquetear muchísimo más, tiene muchísimas más cosas en el sentido de simplemente pues más entradas de ventilador, por ejemplo, más entradas RGB, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero en principio no vamos a echar nada de menos de una B450, solo que lo tenemos en mayor calidad y en mayor cantidad, cosa que de la B450 a la A320, para que me entendáis, sí que hay un salto porque ya ganamos muchas funcionalidades que la A320 no dispone. ¿Qué procesador montaría yo en el X470, en las placas base con chipset X470? Pues como os he comentado, los 3700, 3700X, 2700X, un 2600X si vais, por ejemplo, cortos de presupuesto y queréis renovar más adelante, ¿no? Pues una X470, si tienes la mirada puesta en el futuro de querer hacer upgrades, es tu placa, y la X570 también. Como dato de bonus, chicos, os voy a hacer un pequeño resumen sobre las mejoras que han venido en las placas base, que son las más sustanciales para mí, por lo menos bajo mi punto de vista de investigación, de las B550 y las B570, X570, perdón. Pues básicamente han aumentado la capacidad del CPU y la RAM, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Han añadido líneas, ¿vale? Líneas que aumentan la velocidad de comunicación entre el CPU y la RAM y también del consumo, ¿de acuerdo? Ahora ya las RAM pueden consumir mucho más en comparación con las X470, que daban, por ejemplo, 4, si no me equivoco, eran 4,8 o 7,8, algo así, cosa que ahora las RAM pueden consumir hasta 11,8 vatios en las X570 y B550, lo cual pues una vez más nos da mayor juego, ¿no? Es, digamos, las mejoras que han metido en esta nueva generación de placas base, ya que los procesadores de Zen 2, ¿vale? Pues tienen un buen rendimiento mononúcleo y pues para reforzar todo esto ya están dando mayores velocidades de reloj. Para reforzar todo esto hace falta un poco más de alimentación, ¿vale? En detalles así, como por ejemplo esta diferencia generacional, es en lo que se basan pues todas las gamas de las placas base. Chicos, creo que os he dado un poco una idea sobre la diferencia de todas las placas base. Está de vuestra mano seguir investigando por vuestra cuenta, pero bueno, estas son las principales, estas son las mías. Os he dado una recomendación de cada procesador que yo personalmente montaría y cómo yo he caracterizado cada placa base, en qué categoría la he puesto, con qué procesador la he puesto. Si os ha gustado y os ha servido, pues ya sabéis, le dais a like, os suscribís. Y voy a seguir haciendo más vídeos de esta serie porque me están llegando muchísimas preguntas y a mí me gustaría pues que cada uno sea crítico, que sepa hacerlo por su cuenta y de esta forma pues conseguir el mejor resultado para él y para su bolsillo. Esto ha sido todo y se despide Teddy. Un saludo.